¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta que es la tercera instancia del ciclo internacional de diálogos sobre microrrelato que organizamos en conjunto la ANEP, el Plan Educativo a través de su Plan Educativo Cultural, del cual soy coordinador, y el programa La Máquina de Pensar de Radio Cultura, del cual su conductor es Pablo Silva Olazábal, que además, ahora yo les voy a leer un mini currículum. De una microconferencia. De una microconferencia, en todo micro, que además de eso también es especialista en microrrelato. Antes de dar paso a esta charla, diálogo, y después queremos también que ustedes hagan preguntas, además, decirles que este ciclo sobre microrrelatos también se enmarca dentro de lo que es en la ANEP el año Petrona Viera. Todos los años ANEP, a partir de 2021, denomina o destaca una figura. En 2021 José Enrique Rodó, en 2022 Carlos Baferreira y en 2023 Petrona Viera. Y uno de los proyectos que hemos propuesto para los estudiantes de educación media es escribir microrrelatos, minicuentos, basados en obras de Petrona Viera. Entonces, este ciclo tiene un doble propósito. Primero, valorizar lo que es el microrrelato, ya se verá así como género, como subgénero, bueno, hay una disputa entre los especialistas. Valorizarlo, darle su papel importante dentro de nuestra sociedad que valora tanto lo micro y bueno, cómo se puede hacer arte y buen arte con eso, y además ser instancias de capacitación para los docentes y para los estudiantes que también se presentan a este concurso. Les voy a contar un poquito acerca de Pablo Silva Olazábal. Él es escritor y periodista cultural. Ha publicado 4 novelas, la última, Un lagarto se desprende la cola, 5 libros de cuentos y el libro de reportajes Conversaciones con Mario Lebrero, editado en 4 países, en España, Argentina, Chile y Uruguay. Desde 2010 conduce La Máquina de Pensar en Radio Cultura, en los medios públicos de Uruguay. El programa recibió el premio Morosoli en 2016 y en 2022 el premio de la Academia Nacional de Letras. Como gestor cultural coordinó, entre otras actividades, el libro de oro de Te cuento que surge de toda esta movida del microrrelato, ya nos contará Pablo, que recoge los minicuentos ganadores de este concurso. Fue el primer libro uruguayo hecho con SMS. Y fue traducido al francés por la Universidad de París-Nanterre, accesible en línea. Desde el 2022 organiza junto a Marcos Robledo el ciclo Bocaditos y Canapé, que es un ciclo mensual de lecturas de microficción destinado a la difusión de las formas breves y del cual tuve el placer de participar en la última edición. Hace poquito, en la última edición. Bueno, te escuchamos, Pablo. Bueno, gracias Horacio, gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación. Horacio Bernardo es el coordinador y bueno, un poco el hombre que está detrás de todo esto. El hombre que está... A ver, pará. Vamos a aprender. Bueno, ahí sí. Ahí está. Por eso es que se oye tan poco. A ver ahora. Me decía Hugo. Ahora sí se oye. Bueno, empiezo de nuevo entonces. Gracias a todos por estar acá. Gracias Horacio Bernardo por la invitación. Horacio es el coordinador general, cultural de la ANEP y bueno, está detrás de este concurso de Petrona Viera, de concursos de minicuentos. Horacio nos dijo algo que todos sabemos, que es que él fue el que fue el primer ganador del primer concurso de minicuentos por SMS que hicimos en el 2007 con Antel y la Biblioteca Nacional. La idea ahí era que los minicuentos, le pusimos esa palabra porque también era, ¿cómo le vamos a llamar cuando organizamos eso? Pusimos la palabra minicuento porque era lo más accesible. La palabra, bueno, minificción, minirrelato no estaba, y creo que todavía no está instalada. Entonces, tuvimos un éxito impensado en ese momento, en la primera edición, en la que participaste vos. Horacio se ganó la laptop. Aparte, el concurso era un concurso donde no había un gran premio. El primer premio era una laptop, que me acuerdo que un amigo mío de esos eventos me dice, ¿pero por qué dan tan poco? Me dice. Y aparte, perdón, fue mi primera laptop.
Sí, digo, hay que pensarlo desde otro punto de vista, ¿no? Nunca le pagaron a Horacio Bernardo tanto por una línea escrita, ¿no? O sea, ¿no? Como escritor, y él tiene obras, libros editados de filosofía y tiene novelas editadas en sellos importantísimos como Random House, ¿no? En Planeta, en Planeta. No, pero el hombre aquel también era Planeta. Siempre en Planeta estuviste. Bien. Y bueno, digamos, la gente no participaba por el premio, obviamente, sino por la idea o la oportunidad de poder crear, de poder escribir. Y ahí hubo mucha gente que se enganchó. El concurso duró 7 años, durante 7 años se hizo. Se fue complejizando porque empezó en el 2007 y si ustedes recuerdan, más o menos a partir del 2010, 2011 explotan las redes sociales, o sea, se desarrolla muchísimo y se fue complejizando cada vez más. Sí, realmente se fue complicando. Y entonces fue complicando el tema de distinguir después o buscar los plagios o cosas así que aparecían. Fue más difícil. Sobre todo cuando empezamos a hacerlo increíblemente en una doble categoría, los 2 últimos años para adultos y para otro premio para los liceales. Bien, yo lo que les quería contar era que lo que hubo ahí es muchísima gente, probablemente debe ser el concurso de minicuentos o de minificción con mayor llegada en el mundo comparando lo que recibimos con la población de Uruguay, ¿no? En números fríos, la primera edición fue como de 42.000 SMS. La última fueron de 17.000 en 7 años. Iba bajando, porque lo que iba bajando era, la gente ya solo mandaba los minicuentos específicos, ya no había chistes, o sea, se fue como depurando y se fue convirtiéndose en algo cada vez más literario, ¿no? Entonces podía haber de distintas calidades, pero esos 17.000 eran casi todos minicuentos. Y bueno, cuando se hicieron 5 años, quisimos hacer un libro, o sea, me planteé yo hacer un libro que recogiera los 5 primeros concursos, o sea, en cada edición se elegían 100 y se hacía un mini libro. Ese mini libro tenía el tamaño de un celular, empezó en el 2007 y en aquel entonces, en el 2007 ya nos olvidamos, pero en aquel entonces los celulares iban haciendo cada vez más chicos. Entonces el mini libro que lo hizo Maca, el de Yagurú, los primeros años empezó a achicarse y después en los últimos años empezó a agrandarse, ¿no? Algo insólito, y es lo que tienen las tecnologías. Nadie iba a imaginar que los celulares se iban a empezar a agrandar. Bien, en el 2000, esto fue en el 2011, creo, sí, seguramente fue en el 2011 o 2011. Hicimos estos 500 minicuentos. Y a mí también un poco la idea era darle solidez al concurso, solidez literaria, cultural. Al mismo tiempo, no solo lo hacíamos auspiciado por la Biblioteca Nacional, ahí nos apoyó Tomás de Matos desde el principio, incluso escribió unas palabras para este libro, sino que también la idea fue a través de la Casa de los Escritores del Uruguay, con Rosana Maraneschi. Hicimos 3 encuentros de literatura breve y nuevas tecnologías en la Biblioteca Nacional y en la sala Idea Vilariño de Antel. Ahí lo que aproveché yo en esos encuentros fue agarrar o impulsar a los críticos literarios uruguayos para que se pusieran a estudiar minificción, porque hay mucha resistencia. ¿Viste? Yo ya te lo he dicho que hay mucha resistencia. Pero bueno, no quiero contar más esto. Lo que quiero decir es que el prólogo es de Lauro Zavala. Lauro Zavala es quizás el de los principales teóricos. Esto lo escribió en el 2011, pero voy a leerles lo que escribió. Y habla así, de que los minicuentos, o de la minificción, dice, se trata de la complejidad escondida tras la elegancia de la sencillez. O sea, complejidad escondida tras la elegancia de la sencillez. O sea que sería complejidad, una forma sencilla de hacerlo y elegante, ¿no? Es así, complejidad con elegancia y sencillez. Y después dice en otro momento que la minificción es una maquinaria que produce un universo de enorme tensión textual.
siempre a punto de estallar en imágenes, ideas y resonancias. Es el género que se resiste con mayor fuerza a ser canonizado, dice él también, ¿no? En cursos, en tesis, en antologías, por los teóricos. Y dice, y es la fuerza que también encontramos al disfrutar muchas veces de una canción, de una fotografía o de un poema. Tiene que ver con las formas breves, ¿no? Entonces menciona una canción, un poema, una fotografía, ¿no? Y está la minificción. Y entonces después habla en otra reflexión, en el prólogo dice, lo que puede ser más interesante es que la reflexión que se deriva de esta escritura, ¿no? O sea, la escritura precede a la reflexión, siempre, ¿no? Precede a la crítica, precede a la prescriptiva. Pero bueno, esta escritura está generando la primera teoría literaria producida en lengua española. En España y en Argentina se habla de microrrelato, poniendo énfasis en la dimensión narrativa de estos textos. En México y en Venezuela se habla de minificción, poniendo énfasis en la naturaleza de la ficción, híbrida y poética. En Chile y Uruguay, dice él, se habla de mini cuento, atendiendo a la fuerte tradición del cuento literario. Estas diferencias parecen responder a temperamentos literarios parcialmente distintos en cada región, y bueno, en todos casos, lo que él aclara, como aclara toda la gente de la minificción, es que es diferente a la del cuento, ¿no? La epistemología, el análisis es diferente al del cuento. Y bueno, eso sería, digamos, un poco la historia del libro de oro de Te Cuento Qué, muy rapidito. Ahí está Hamid Nazabay, que es un investigador muy importante de nuestra música folclórica y aparte de ser escritor, y seguramente vos estuviste también ahí, ¿no? No estuve, pero me gané el libro en un programa radial, que no me acuerdo cuál fue, pero siempre me interesó, porque a mí, yo soy un espía acá, porque a mí me interesa el ensayo, pero aquello que se burlaban de Real de Azúa, ¿no? Que bueno, que decían, con un telegrama puedo escribir 5 tomos. Bueno, yo creo que si la idea es buena, y las imágenes, bueno, pero en este caso estamos hablando de la condensación, o sea que... No, pero tiene que ver lo que decís, Hamid, porque bueno, vamos directamente, digamos, a los tips, o lo que yo iba a hablar un poco aquí, que era las características. Las características digamos, de los minicuentos, llamémosle, no sé, o minificción, no sé cómo, pongan, o minitextos, o formas breves. Por eso yo pongo formas breves y punto, bocaditos y canapé. Mi idea no es ser muy específico, he leído muchísimo, he entrevistado a casi todos los teóricos, y mi idea es que lo que dijo Raúl Brasca en la anterior charla es muy importante. La idea de que vos lees un texto y se produce un silencio. Ese silencio es el impacto en la mente, en el corazón, en el cuerpo del lector, y ahí es cuando ese texto funciona. Si no, no funcionaría. Pero lo mismo se puede aplicar a un poema, a un cuadro muy importante, a una foto, ¿no? También se puede aplicar al inevitable silencio, aunque sea mínimo, que se produce donde realmente el cuerpo casi se paraliza porque está asimilando, o a la vez se están haciendo circuitos dentro de él por la información recibida. Bueno, características híbrido. Híbrido tiene que ver con lo que decía Hamid. Híbrido en el sentido de que estos minicuentos o minitextos pueden albergar distintos géneros, en el sentido de que pueden albergar un poco de poesía, pueden ser una entidad poética, pueden ser ensayísticos. O sea, alguien me refirió que la minificción es como el cajón desastre. Un cajón desastre donde van a parar todas las cosas que van, y en ese cajón, bueno, es donde se puede encontrar. Otro definió la minificción como el rincón de la casa donde se junta toda la mugre y es más difícil de barrer con la escoba, y donde se juntan todos. Entonces ahí están como en intersección, en comunicación. Por eso tiene que ver un poco con el siglo XXI y el pasaje de las disciplinas, ¿no? Lo interdisciplinario, ¿no? Entonces, híbrido tiene que ver con la narrativa, tiene que ver con la poesía, tiene que ver con el ensayo. Puede tener un trasfondo filosófico, puede tener algo de ciencia ficción, en fin, híbrido. Después, intertextual, la intertextualidad, lo habíamos dicho la otra vez. Es sabido que toda la literatura se forma de dos partes, ¿no? Desde lo que vive el escritor y de lo que leyó el escritor. O sea que los libros están generando libros desde toda la historia de la humanidad, y en la minificción se exacerba, se exagera un poco eso, y entonces por eso el lector de minificción tiene que ser un lector
leído, valga la redundancia, ¿no? O sea que si yo hago alusión a una obra mayor, no tengo que explicarte esa obra mayor, porque ahí pierde como el chiste, pierde la gracia, ¿no? En uno de los concursos, creo que en el que participaste vos, en la primera edición, había un minicuento que ahora no lo voy a encontrar, pero decía algo así como un caballo de madera, déjenlo entrar, decía algo así, ¿no? Eso, si uno no conoce toda la historia, inevitablemente se queda totalmente afuera. O que a mí me encantó, hice 7, y voy a decir que es el que más me gustó siempre, ¿no? Pero que es muy profundo, tiene mucha profundidad filosófica, hasta religiosa si se quiere, pero posibilidades filosóficas, y si uno no conoce la historia, se la pierde. Y dice así: las cosas son como son, no como deben ser, dijo Judas, mirando levemente hacia arriba. ¿No? Eso, digamos, yo podía explicar y podía empezar a escribir un libro en torno al posibilismo, al pragmatismo, a lo que puede ser la revolución, la utopía, todo se podría escribir en torno a esto, pero obviamente lo veo yo o lo siento yo porque conozco bien la historia, entonces sé a qué se está haciendo referencia. Si no la sabemos, acá, este es el minicuento, dice: oh, qué hermoso caballo de madera, hay que entrarlo. Lo gracioso ahí está en la repetición también, ¿no? Hay que entrarlo. Bueno, y entonces, irónico, tiene que ser intertextual, ya lo dijimos, o sea, tiene que hacer un diálogo con con la propia literatura o con otras artes, o corpus, también puede ser con un cómic, con la mitología de superhéroes, con un montón de cosas. Después tiene que ser metaliterario, puede ser irónico, ambiguo, se basa en la ambigüedad, ¿no? Nunca sabemos si nos están hablando en serio o no siempre, porque hay una distancia. La minificción tiene algo, y yo lo comentaba, toda la gente que trabaja en minificción, de teóricos, ¿no?, que yo entrevisté, son gente todos con un gran humor, todos con un sentido del humor. Entonces están en la literatura, pero la literatura que tiende a ser solemne y seria, y más los estudios teóricos y investigaciones suelen ser más serios todavía. Esta gente, la gente de la minificción, como siempre ha sido un poco ladeada y como es que se acerca a algo breve, algo que puede ser casi un chiste, digamos. O sea, uno escribe una minificción, y yo te lo decía la otra vez en la primera charla, no va a tratar de ser el Quijote, digamos, ¿no? O sea, un tipo escribe una novela grande y capaz que en su delirio total, monomaníaco, puede decir, capaz que como el Quijote. Pero alguien de minificción, por más loco que esté, no lo va a pensar nunca, ¿no? Porque es una cosa chica. Después, irónico, ambiguo, paródico. Lo otro es metaliterario. A veces también tiene que ver, o sea, son todas las características de la literatura moderna del siglo XXI, ¿no? Pero exacerbada, exagerada. Metaliterario quiere decir que tiene que ver con el mensaje, digamos, es el propio medio, ¿no? Parafraseando aquello. Entonces se va a hablar mucho del medio y de que no tengo tiempo y de que me falta tal cosa y tal otra para decirlo. Y está. Y bueno, después tiene un sentido poético, eso claro, y es muy difícil de definir, pero muchos minicuentos lo que generan es un efecto, una carga poética, que es ese silencio que queda y que es indefinible, que no se puede explicar y que para mí tiene que ver con lo poético. Y después desde el punto de vista de lo formal, eso sí me parece que esto lo leí a través de, creo que Javier Perucho, cosas muy sencillas. Casi siempre o siempre hay un solo narrador, es difícil en la minificción, puede haber, pero jugar a 2 narradores o 3 es más difícil. Después, en general, es un narrador, es una situación, aunque esa situación pueda llevar desde... hay un cuento de Ana María Yuba que lo mencionó, María José Larra Borges lo mencionó, que es un libro que empieza en el jardín del Edén y termina en la manzana de Newton, y es la misma manzana, ¿no? O sea, se puede atravesar todo, pero no deja de ser una situación. Después, esa situación que se cuenta, muchas veces, esto decía Raúl Brasca, el comienzo es in media res, en medio del asunto. En general, ya cuando arranca el cuento, o el minicuento, o el texto, estamos en la mitad de la situación.
ya se da por sentado, y es una forma de abreviar, ¿no? De abreviar. Se da por sentado de que ya está, eso ya empezó y arrancó, y estamos en la mitad del asunto. Y muchas veces falta el final. Muchas veces el final se configura en la mente del lector, que es por eso que se genera el silencio, ¿no? Que es un poco el mecanismo, también lo decíamos con Raúl Brasca, yo se lo comentaba, de los chistes. Los chistes, a veces uno hace el chiste y después, y ahí larga la carcajada a la gente, porque junta, hace el circuito, cierra el circuito dentro de la mente. La diferencia con el chiste y esta minificción es, y yo se lo decía, era que cuando la gente larga la carcajada, ahí se genera la catarsis y se afloja la tensión, que esa máquina de hacer tensión textual, que es el minicuento, la minificción, la afloja la gente riéndose. Y en la minificción normal, no sé, como no nos reímos, queda esa tensión, queda, que es lo que pasa con toda la literatura buena, ¿no? La literatura buena nos produce a veces un desasosiego, a veces nos produce puede producir hasta cierta angustia o puede dejarnos pensando durante días, incluso días, ¿no? Eso pasa también con las películas que son muy buenas, por lo menos a mí me pasa. Y finalmente, digamos, por más que se dice que la epistemología o la teoría de la minificción es diferente a la del cuento, todos los teóricos dicen que es distinta a la del cuento, yo igual traigo para acá esa definición que hizo Hemingway del cuento, ¿no? De la teoría del iceberg, ¿no? De que hay un 10% explícito, está en el papel, en las palabras, el 10%, que alude a un 90% que no está dicho. Y bueno, y en el caso de la minificción yo diría que es un 1% que está. Hay un 1% y el 99% es lo que no vemos. Y esos serían los tips, serían hasta por ahí. Eso es lo que tú crees. Yo quisiera preguntarte, y abriendo un poco el panel de preguntas, que también le invitamos a ustedes a que pregunten también. Entre el público contamos con Alicia Santesteban, que es referente de idioma español de la UTU, y que también va a ser jurado del concurso. Tenemos un jurado muy bien. Así que tenemos más infiltrados. Brillante. Y también está con nosotros Laura Osta, que es miembro del equipo del Plan Educativo Cultural y que está trabajando muy fuertemente con el Año Petrona Viera. Así que estamos muy bien acompañados, además de todo el público. Yo te diría lo siguiente. Sí. Una vez vistas estas características del minicuento, estos tips, ahora te invitaría a pasar a una práctica. Por ejemplo, decimos, tenemos un cuadro, sí, o tenemos una imagen, ¿no? Pensando en el concurso, pero pensando en la sí, creación, en la escritura de los minicuentos. ¿Cuáles te parecen a vos que, como estudioso del minicuento, pero también como escritor del minicuento? Sí, ahí podemos hablar. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que darías para escribir minicuentos, sobre todo inspirándose en una imagen? ¿Qué recomendaciones darías? Bueno, yo creo que todos estos punteos que hice al principio son, ilustrativos, orientativos. La idea del escribir, obviamente, como los que estudian en música la partitura, los pentagramas, cuando tocan, ¿no? Eso no existe, ¿no? Todo eso, la pentagrama puede ser para apoyarse o para cierto, ¿no?, recuerdo o por las dudas, pero en realidad es el cuerpo que se está metiendo en esa disciplina y punto. Entonces ahí la mayor de las libertades, eso es lo fundamental, siempre. Entonces, yo tengo un taller literario que, ahí está Hugo Álvarez, que me sufre desde hace años, es masoquista y aparte viene a grabar acá, es increíble, a filmar todo, hace todo. Hugo Álvarez, gracias por estar acá. Y él sabe lo que es, que parte de la dinámica del taller es precisamente usar cuadros, usar fragmentos de pintura. Y yo lo que uso fragmentos de pintura para no usar toda la pintura, porque es para no caer en la narrativa de la pintura. ¿Cuál es la idea mía? Es mirar un fragmento que yo lo doy, a veces puede ser muy oscuro, otras veces puede ser bien claro, o sea, un personaje, una mujer con un vestido azul,
de Figari en concreto. Pero la idea siempre es la misma. La idea, y yo creo que esa sería la recomendación para el concurso, es fijarse en el cuadro, pero fijarse en lo que a la persona le aparece. O sea, estar más sensible a lo que te pasa que a lo que estás enfrente. ¿Por qué? Porque los cuadros buenos tienen esa capacidad. Cuadros son un conjunto muy concentrado de información que nos pega y obviamente genera una reacción en nosotros, que es diferente en todos. Entonces la idea es estar atentos a la reacción sensible que ocurre dentro. Una vez que ocurre dentro esa reacción sensible, ese es el cuento, eso es lo que tengo que escribir. Por más que la reacción sensible tenga poco o nada que ver con el cuadro. El cuadro o la imagen la inició, pero el final es tuyo, es personal de cada uno. Y entonces ahí, una vez que tenés esa reacción, es sensible, esa imagen, escribimos el cuento que dice esa imagen, que es una situación, porque es ideal para el minicuento en ese sentido. Es una situación en general y es algo que hay que terminar. Una vez que la escribimos, y a partir de que se escribe, después viene el proceso de lo que podría ser la visión, la corrección, ¿no? Que es tratar de, en este caso, de achicarlo, ¿no? Tratar de buscar el decir con el mínimo lo máximo. O sea que, digamos, imaginemos que puede ser un cuadro, pero quienes no estén en el ámbito del concurso, porque esta charla trasciende también el concurso, un punto de inspiración, digamos, que puede ser una imagen, pero puede ser una escena, puede ser algo que uno vio, en fin, tal vez como no dejarse tentar por la idea de narrar toda la situación, ¿no? Por ejemplo, si hay un cuadro de Petrona que son unas niñas haciendo una ronda, el famoso recreo, no intentar, ¿no? Incluso otra cosa, digamos, en el caso de Petrona, por suerte, se desarrolló en el siglo XX, ¿no? Pero si estamos viendo cosas de Figari, por ejemplo, que la tentación es de hacerlo del siglo XIX o hacerlo de Gaucho, no sé qué, y no es la idea. La idea es que si vos estás viendo un cuadro, una imagen, y esa imagen te retrotrae en el momento, aparece una asociación de, ¿por qué me acuerdo yo del olor de una mandarina que comí en el patio de mi abuela, en el fondo de la casa de mi abuela, que nos íbamos a comer una mandarina? Bien, esa es una imagen que de repente no tiene nada que ver con el cuadro, pero que yo tengo que escribir. Me pongo a escribirla y me pongo inmediatamente a hacer que hay dos personajes, obviamente, que no soy yo, y empiezo a decir, estaban comiendo mandarinas, tal cosa, tal otra edad, y ahí busco. Obviamente siempre estamos hablando de búsquedas, ¿no? O sea, si yo tuviera la fórmula no estaría diciéndola acá, ¿no? Porque es muy difícil para arte decir fórmula, no existe la fórmula. Lo que existe son apreciaciones, posibilidades. Después, la intertextualidad, quería decir eso, también tiene que ver, porque siempre uno cree que la intertextualidad tiene que ver con sobrarse un poco, ¿no? Hacerla un poco, ¿no? De miren todo lo que he leído, ¿no? Pero yo creo que la intertextualidad existe y es buena, y de hecho se habla que la literatura es un robo sagrado, ¿no? De lo que estamos saqueando a la Ilíada, saqueando a la Biblia, saqueando al Quijote. Creo que es muy buena cuando nace también en esa reacción. Sí, y además esa propia reacción. Que también es una forma de producir síntesis, porque al tener que explicar con tan poquito, si vos por ejemplo aludís a la Biblia o aludís o sea, libros que todos conocemos o que por lo menos partes, ¿no? Porque es muy difícil que todo el mundo conozca toda la Biblia, pero por ejemplo si es el Edén, el Génesis, en fin, entonces si vos decís le entregó la serpiente le entregó la manzana, ya con eso ya sabés que hay muchas cosas que están supuestas porque estás en un ambiente que es el de Génesis, no de la Biblia. Entonces hay muchísima explicación que te la podés pasar por alto porque ya está supuesta, ¿no? Entonces como que jugar con eso es como fundamental, ¿no? Como la intertextualidad, no tanto como una pedantería literaria, decir, miren, yo sé, no sé, la Magdalena de Proust, decir la mandarina, pero sí aludir a cosas que sean conocidas para poder decir mucho más con menos, ¿no?
Sí, yo creo que la marca y lo acerca un poco a la poesía, porque estamos hablando de formas breves que son cerca de la poesía. Yo siempre hago el cuento que me pasó que en uno de estos concursos, ¿viste?, del Premio Nacional de Literatura, se acerca una editora y me dice, che, vos tenés un libro para hacer, que nunca me habían preguntado, ¿no? Bárbaro, ¿no? Y le dije, sí, tengo un libro en minificción, ¿no? Y me dijo, eso es peor, eso es casi como la poesía, me dijo. Es casi como la poesía, casi que se salía huyendo, no quería saber nada. Bien, lo que lo vincula con la poesía, a la minificción, es la intensidad. Tenemos que estar frente a un texto que es intenso, que no le sobre nada. Y la intensidad es fácil de comprender ahora, pero es muy difícil de definir qué entendemos por la intensidad. Pero básicamente sabemos que, por ejemplo, los poetas lo saben muy bien, que cada verso tiene que ser intenso. Si ponen un verso que no es menos intenso, se dan cuenta ellos mismos también, ¿no? Entonces, en la prosa no, en la prosa muchas veces como le damos más importancia a las ideas, a la estructura, le damos más importancia a la construcción de personajes o cosas así, a la ingeniería de la obra, a veces la prosa no es tan intensa como es la poesía, ¿no? Y bueno, la minificción sería prosa narrativa que es intensa como la poesía. Eso sería otra cosa. Y lo que quiero decir también es que de repente uno puede ver un cuadro y puede reflejar un poco la narrativa de ese cuadro también, pero si a uno le disparó un personaje adentro, también, porque hay que ver. Lo hizo con María José Larreborges, ¿viste? Digo, lo que tienen los cuadros es que no sabemos qué están diciendo, qué están hablando, ¿no? Entonces cada uno imagina. Y más en Petrona, que Petrona, como muchos sabrán, o si no se los cuento, a los 2 años quedó sorda. Entonces no pudo, ella sí hablaba, leía, escribía, pero escribía muy poco. Y es una pintora que ella nunca habló de sus cuadros, ni teorizó, mucho menos sobre sus cuadros. Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos inspirándonos en Petrona, la obra es lo que vemos. No hay una reflexión sobre su obra por ella misma. Entonces, incluso los teóricos, los que estudian a Petrona, lo que ves es lo que hay. Sí. Incluso, digamos, lo que le pasó a Petrona es que al principio hubo críticos que le querían enseñar a pintar también, que le dijeron que así no se pintaba tanto, que estaba bien, que tenía condiciones, ¿no? Esas cosas absurdas que pueden pasar, y en el contexto aquel, digamos, del Uruguay de hace mucho, que era porque era una mujer también, ¿no? O sea, eso estaba también. O sea, ella insistió y siempre trabajó para estar en todos los concursos, porque en eso era muy activa. Pero, obvio, era sorda y no salía mucho, estaba muy metida en la casa. De hecho, después cuando empieza a salir se ven los cambios de la pintura, ¿no? Empieza a ver acuarelas, de paisajes, todo eso, ¿no? Pero mientras tanto estaba mucho en lo cotidiano, con los niños, o sea, lo que veía. Sí, las hermanas. Sí. Los hermanos, tiene unos grabados espectaculares. Yo si querés te puedo leer digo un poco para que vean, y no me lo quiero poner de este ejemplo, pero ¿no? Puedo leer algo que esto lo hice a partir de un cuadro lo hice en el contexto del taller, o no me acuerdo dónde lo hice, de un cuadro de, bueno, ¿cómo se llamaba esta mujer? Es famosa, no es Nancy, bueno, no me acuerdo. Es el cuadro? Sí, no, el cuadro no lo tengo pero está escrito acá, perdón. Lassi Duarte, y era un campo donde había como la madrugada, y se veía es una mujer con 2 niños caminando en medio del campo, que podía ser madrugada, podía ser de noche, y por eso digo que acá este cuento va a retratar eso, pero es la visión de un narrador, ¿me explico? Horacio lo ve y piensa otra cosa, se ve a lo lejos, y se llama así, a campo abierto, y dice: en el pasto mojado de la madrugada, la madre arrastra a los niños que a cada lado, y sin entender nada, se resisten a caminar tan rápido. Cada tanto la madre, la frente empapada, la mandíbula dura, el pelo pegado a las sienes y los brazos tensos y fuertes, repite: caminen, carajo, caminen. La niña aguanta todo lo que puede hasta que empieza a llorar débilmente. No es que le apriete demasiado la mano, no, se trata de un dolor interior, provocado por un solo pensamiento:
mamá está loca. Ese desasosiego la invade como una ráfaga y la acorrala el cuerpo a cada tirón. Y todas las veces confirma lo mismo, está loca. Agobiado por la responsabilidad de ser 2 años mayor, el hermano trata de entender. ¿Quiénes son, mamá?, pregunta y gira la cabeza sin ver a nadie. Por toda respuesta la madre pisa más fuerte, hunde los zapatos en la gramilla mojada y bajo el arco anaranjado del cielo da un tirón más fuerte a las manitos que aprieta mientras vuelve a decir entre dientes: caminen, carajo, caminen por el amor de Dios. Muy bueno. Bueno, además de que está muy bueno, No, pero lo que está bueno en el sentido de, no para elogiarte, sino para decir algo de lo que estábamos hablando, que incluso alude a cosas que están afuera del cuadro, no se sabe, exacto, que están supuestas. El óleo se llama Caminata, o sea que fíjate, digo, capaz que el tipo pintó eso, digo, Horacio Duarte. Claro. Quizás a partir de esto podamos habilitar alguna pregunta o comentario del público también. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. También un detalle que me interesaba aclarar es que siempre estamos hablando, porque tuvo mucho peso el concurso de Te Cuento Qué, tuvo mucho peso, o bastante peso, y tendemos a asociar eso con cuentos hiper breves, ¿no? De muy cortitos, de un párrafo solo, eran 160 caracteres. Y este que acabo de leer yo tiene menos de una página, ¿no? O sea, es menos de una página. Y creo que estaría dentro del concurso. Sí. Bueno, en eso me quedé pensando que en este asunto de orientar también a los docentes para que incentiven a los estudiantes a participar, a mí me parecía importante tener súper claro enmarcarlo, ¿no? Y este que acabas de leer es un mini cuento. Bueno, habría que traer un experto. Claro, porque en realidad, ¿cómo nos vamos a marginar, digo, en cuanto a cantidad de Hasta caracteres? Una cosita sobre el concurso, es hasta 1200, o sea, puede ser de un carácter, que puede ser, es un poco difícil escribirse un cuento de un carácter, bueno, pero es como una provocación, ¿no? Sería, no sé qué sería, de un carácter hasta 1200 caracteres, incluidos los espacios y el título. O sea que es bien breve, es media carilla, no mucho más. Es más, yo quiero decir algo, ya estamos hablando del concurso. Ya, hay tiempo hasta el 31 de julio y ya hay 72 minicuentos. Ah, ya arrancó. La gente empezó a presentar. O sea que no sé qué puede suceder. Y se presentan por correo electrónico, obviamente, se mandan un correo a través de un formulario web, ahí ponen su Hay una cosa interesante que decía Alicia, y yo simplemente decir esto y aludiendo a la charla también que dio Raúl Brasca, que él hacía la diferencia, él hablaba de microrrelato y hablaba del aspecto narrativo, ¿no? De la narratividad. O sea, que, por ejemplo, hay otras formas, y hay un artículo de Pablo también que es muy interesante, hace focalizarse en lo uruguayo, pero es muy lindo porque hay que diferenciar el microrrelato de lo que es el aforismo, el chiste o el poema. Por lo menos esos tres creo que... no sé si me estoy olvidando de algo, pero hay tres cosas que no son. Claro. Pero hay algo que define, y lo decía Raúl Brasca, y es el hecho de que haya un poco de narratividad, un poco de relato. No, tiene que haber, ¿no? Un poquito. No puede ser una descripción pura. Por ejemplo, una descripción, si por ejemplo en el cuento, en el microrrelato que leyó Pablo, es un cuadro, hay una caminata, pero hay acción. O sea, hay alguien que camina, hay una mano que se aprieta, hay sobre la sien el pelo pegado, camina, no sé qué, hay algo atrás que como ominoso, o sea, hay una escena planteada. No es una descripción del cuadro, no sé, la madre con su... o sea, no, y aparte viste que empiezan a mitad el asunto, in media res, ¿no? O sea, cuando arranca ya estamos en la mitad. Exacto. Entonces, el mínimo aspecto, digo, por lo menos tiene que haber un poquito de narratividad. Mínima. Yo soy Raquel Martínez, profesora inspectora de español, justamente trabajo en UTU y en secundaria, para los que no me conocen. Que yo estuve en la casa de Alicia y se creó en esa instancia que fue maravillosa, que nos encontramos, en unos minutos, en un par de minutos, se crearon Impraesentia, varios microrelatos. Recuerdo uno a partir de un cuadro de Petrona Viera que estaba
banco, ¿no? de una plaza, y estaban sentadas dos mujeres, Sí. pero no sobre el Estaban sobre el sentados sobre el asiento, respaldo y no sino sobre el sobre el asiento. respaldo. Y sobre eso, bueno, se escribió algo muy lindo, pero recuerdo el que más me impactó de todos, que decía, ¿y ahora qué te hizo? Sí. ¿No? ¿Y ahora qué te hizo? O sea, como una mujer diciéndole a la otra, ¿y ahora qué te hizo? El título era amiga, ¿qué te hizo ahora? El vocativo, ¿no? Amiga, Claro. se refiere a ella con el vocativo amiga y le pregunta, ¿y ahora qué te hizo? ¿No? Entonces, a lo que decías tú recién, de que tiene que haber algo narrativo solo con ese verbo, y ahora, ¿no? ¿Qué te hizo? Ese verbo ya está, la narrativa ahí, y está el silencio que decías también tú hoy, Sí, sí, que y la te deja alusión, pensando. y la alusión a una narrativa mayor. Exacto. Porque como todos sabemos, que son dos amigas y todos suponemos lo que está hablando en un caso de violencia doméstica, todos conocemos esa narrativa. Entonces ella le hizo una cosa muy, muy pequeña porque está aludiendo a lo... No tiene que decirlo, no tiene Y que ahí explicarlo. participa el lector, Exacto. que le pone lo suyo, y eso es muy importante. Y yo estoy pensando en los alumnos, porque yo fui una de las que comentó justamente si no era un género, subgénero, como le llamemos, como difícil para los alumnos de noveno, porque yo bachillerato no tengo. En eso de cumplir con lo que decía recién la inspectora, con determinadas pautas del microrrelato, ¿no? Y bueno, y me están convenciendo, y yo le decía a Raúl Brasca que me convenció de que lo imposible, o sea, le abrí una puerta a lo imposible, porque realmente me parece que como nosotros tenemos que trabajar mucho desde el lugar de lo que es significativo para los alumnos, yo creo que ellos le van a dar significatividad como esto, ¿no? Nosotros estamos rodeados del tema de la violencia y llenamos este microrrelato de significado con lo que conocemos. Entonces no preocuparme tanto como me venía preocupando de la intertextualidad, de que a veces los chicos leen mucho pero de cosas que nosotros no leímos, de pronto no leyeron la Ilíada, de pronto no saben cuál es el caballo de Troya, de pronto no conocen cosas que nosotros conocemos, textos clásicos, pero conocen otros libros, otra literatura, incluso de otros países, japonesa. Yo trabajé mucho con el haiku, comentaba hoy, y me enteré de todo lo que ven teatro japonés, ven películas japonesas, leen manga. Entonces, de pronto ellos terminan escribiendo algo que nosotros no entendemos porque no es parte de nuestra cultura, ¿no? Y eso es importante. Me parece que ahí es un desafío para nosotros como profesores, porque vamos a tener que ir a investigar qué fue el marco, ¿no? ¿Cuál fue el marco que le dio significado a lo que ellos escribieron? Es al revés. Eso es una instancia de enriquecimiento. ¿Y los jueces? ¿Y los jueces? Pero también está lo que decías hoy del plagio y todo lo que cambió a partir del 2010, Sí, que al tener los cuadros de Petrona Viera, podemos tener el contexto, que ellos vean ese cuadro y digan, a ver, me hace acordar el aroma de la mandarina, Sí. o me hace acordar, pero está como, limitado el campo de ellos para este concurso. Pero eso no quiere decir que fuera este concurso, esto también no abra todo un campo de posibilidades. Yo ahora estaba pensando, ya que nombraron a Joa, no sé si conocen el microrrelato de ella que se llama Naufragio. Bueno, es un relato que, bueno, justo hablabas de las voces, de que por lo general aparece un solo narrador, pero ahí hay un discurso directo, ¿no? Que dice, abatí del palo de Mesana, el Bauprés, capitán, ¿no? Se viene la debacle porque nadie conoce. Ah, sí, los términos de sí. Entonces ahora me dice, acuerdo, si no me acuerdo. conseguimos un diccionario, nos mentiremos rápido. nos vamos a Sí, pique, sí, ¿no? me acuerdo. Entonces yo pensaba de pronto en la balsa de la Medusa, ese cuadro, y ahí cuánto se abre fuera del concurso para trabajar con dos tipos de naufragio, ¿no? Y bueno, y todo esto de la cultura de ellos, digo, la verdad que yo estoy encantada de la puerta que se me abrió a lo imposible, porque yo veía el microrrelato como un género, o subgénero, como le llamemos, muy exigente, no para cualquier público. Bueno, la otra del ensayo es simplemente decir que puede ser un ensayo escrito en plan broma, que si hay una ironía también es manifiesta, lo mismo que filosóficamente o lo mismo que la historia. Y voy a leer uno cortito que dice: Washington se promete que esta vez no fallará, apunta y dispara, Don Pepe ha muerto, ¿no?
Entonces, aquellos que no sepan que Pepe Valle mató a Washington Beltrán en un duelo, no van a entenderlo. Pero aquellos que lo entiendan, Washington se promete que esta vez no fallará, apunta y dispara. Don Pepe ha muerto, puede sentir, como yo sentí, lo que hubiera sido el Uruguay si hubiera muerto Don Pepe y si Washington Beltrán, ¿no? Estaríamos acá, pero seríamos levemente distintos. Exactamente. Lamentablemente podríamos seguir, pero vamos a tener que dejarlo por aquí. Queda en suspenso porque en realidad tenemos una cuarta sesión que va a ser por Zoom, donde vamos a tener un diálogo, una charla a cargo de Javier Perucho, especialista mexicano en microrrelatos. También quiero agradecer a Mauricio Cepeda, que está aquí, sacando fotografías, y también están en uno de los 2 stands de la ANEP, que quiero aclarar también que es la primera vez que la ANEP está participando de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo, así que nos llena también de mucha alegría poder ser parte de esto y poder también ofrecer talleres y seminarios como este. Les agradezco muchísimo por estar presentes y bueno, continuamos escribiendo y pensando el microrrelato. Gracias. Muchas gracias.